Punto 3.1. La justicia heredada del Frente Nacional, 1971-1987. Al final de la década de los 70, bajo la influencia de la doctrina de seguridad nacional, en América Latina se consolidó la preponderancia del enfoque militar para enfrentar a la insurgencia. Conforme a esta concepción, la necesidad de preservar el orden y los objetivos nacionales implicaba la redefinición del papel del ejército como el actor llamado a desempeñar un rol protagónico en la conducción de los asuntos públicos cuando la seguridad se viera amenazada por el, comillas, enemiga comunista, fin de las comillas. El Estado colombiano no fue la excepción. Para responder a la amenaza de las guerrillas y a la movilización de distintos sectores sociales organizados, el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en vez de propiciar una mayor apertura del sistema político, expidió en 1978, bajo la declaración de estado de sitio, un severo estatuto de seguridad que otorgó amplias facultades a los militares para detener, investigar y juzgar civiles, lo que generó violaciones sistemáticas de derechos humanos y una fuerte persecución no solamente a los integrantes de la guerrilla, sino también a los movimientos sociales que luchaban de forma legítima por sus reivindicaciones. Enfrentar la guerra y cerrarle las puertas a las demandas sociales, apelando a la figura de los estados de excepción para recortar garantías constitucionales o ampliar el alcance del juzgamiento de civiles por parte de militares, no era una práctica novedosa. Se trataba de un hábito de vieja data. Pese a que el Frente Nacional se planteó como un acuerdo paritario para el ejercicio del poder, capaz de garantizar el retorno a los cauces institucionales quebrantados por la dictadura de Rojas Pinilla, lo cierto es que nunca pudo escapar de la excepcionalidad característica de la dictadura, y en vez de salir definitivamente de ella, optó por institucionalizar algunos de sus mecanismos. Esa excepcionalidad, sin embargo, no se aplicaba ya para afrontar los resentimientos de la violencia partidista, sino que fue la base de una intensa violencia de carácter clasista, contrainsurgente y anticomunista, atizada por las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría. De hecho, muchas de las herencias del gobierno castrense de Rojas Pinilla permanecieron intactas. Para solo mencionar un ejemplo, el Código Penal Militar, que extendía la jurisdicción militar ante graves amenazas al orden público, fue aprobado por la Junta Militar antes de entregar el poder al bipartidismo civil, el cual lo convirtió en el derecho sustantivo aplicable en contextos de normalidad a través de la Ley 141 del año 1961. Fue bajo este código y sus posteriores reformas que la jurisdicción penal militar se extendió hasta tener competencias para juzgar, a finales de los años 70, a alrededor del 30% de los tipos penales definidos en el Código Penal. Y así, bajo el régimen procesal inquisitivo de los consejos de guerra, fueron juzgados no solamente guerrilleros, sino también sindicalistas, estudiantes, obreros y opositores políticos. Así pues, la represión a través de la justicia penal militar fue un continuo entre la fase tardía de la dictadura y la tradición de los gobiernos civiles hasta finales de la década de los 80. Con el gobierno de Rojas Pinilla, los militares se posicionaron en el papel de afrontar los problemas de orden público, absorbiendo buena parte de la jurisdicción penal ordinaria. Según Gallón, los gobiernos del Frente Nacional aceptaron, Gustavo Gallón, en el texto La República de las Armas, Relaciones entre Fuerzas Armadas y Estado en Colombia, 1960-1980, una publicación de CINET.
Según Gustavo Gallón, los gobiernos del Frente Nacional aceptaron tácitamente que los militares continuaran cumpliendo ese rol a cambio de que la administración pública quedara bajo el control de los partidos. A esta división de roles entre sectores dominantes se sumaron posteriormente los gremios empresariales más poderosos, en cuyas manos quedó la administración de la economía, para configurar así una estabilidad política que terminó generando un fraccionamiento institucional cada vez mayor. Esta segmentación se vino a corregir en parte con la reforma constitucional de 1968, que modernizó el Estado y dotó al Ejecutivo de instrumentos para la gestión económica. Y en lo que tiene que ver con la restricción a la excesiva autonomía del Ejército para encargarse de las políticas de seguridad y la judicialización de los delitos que atentaran contra el orden público, hubo que esperar hasta finales de los 80s y principios de los 90, cuando el control judicial sobre los estados de excepción se hizo más estricto y el cambio constitucional le restó injerencia en la justicia penal a los militares. Entre 1949 y 1991, Colombia estuvo más de 30 años bajo estado de sitio. En los 21 años transcurridos entre 1970 y 1971, Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años. Esos 17 años representan el 82% del tiempo transcurrido. El hecho de que la excepcionalidad se convirtiera en la regla durante este periodo tuvo impactos muy negativos sobre la justicia, el Estado de Derecho y la democracia. En primer lugar, porque implicó la pérdida de muchas vidas y masivas vulneraciones a los derechos humanos por el recorte permanente de las garantías constitucionales y las libertades públicas. En segundo lugar, porque generó una inestabilidad jurídica muy compleja de asimilar por el aparato judicial, que influyó de manera significativa en su ineficacia. En tercera medida, porque el recurso al derecho penal como forma preponderante de resolver los conflictos desvalorizó caminos más consensuados para gestionarlos, con el agravante de que, lejos de solucionarlos, reprodujo ciclos de violencia por el carácter excluyente del régimen político. Así, cuanto más crecía el aparato represivo, más crecía el delito y el conflicto que el mismo aparato quería resolver. En cuarta instancia, porque debilitó la justicia ordinaria al hacerla pasar a un segundo plano y restarle capacidad para resolver los conflictos cotidianos. Se trataba entonces de un círculo vicioso, porque quienes querían continuar afianzando la injerencia de los militares en la justicia penal alegaban que la justicia ordinaria era ineficaz y demasiado demorada en comparación con la justicia castrense, lo cual a su vez le restaba legitimidad y apoyo político a la primera, e impedía fortalecerla y concebirla como un instrumento adecuado para prevenir el conflicto armado. Y finalmente, porque debido a que la excepcionalidad implicaba una respuesta coyuntural al fenómeno del conflicto por parte de los gobiernos de turno, esto restringió las posibilidades de establecer una política criminal consistente y sujeta al debate democrático. Ahora bien, la debilidad institucional a la que quedó expuesta la justicia bajo estas circunstancias se combinó con disposiciones orientadas a garantizar su independencia frente a la política. En efecto, en el plebiscito de 1957, que dio inicio al Frente Nacional, se estableció el mecanismo de cooptación y autoconformación de los funcionarios judiciales como una garantía que la Junta Militar exigió para evitar un control de los partidos sobre la conformación de las Cortes,
control que pudiera conducir a juicios de responsabilidad posteriores contra los miembros de la Junta. El sistema anterior establecido con la reforma constitucional de 1945 contemplaba que los magistrados de la Corte Suprema debían ser elegidos por las cámaras legislativas de ternas presentadas por el presidente. Estos altos dignatarios nombraban a los magistrados de tribunal tomando en cuenta la representación que tenían en las asambleas legislativas. Y estos últimos, a su vez, elegían a los jueces municipales. El sistema creado con el Frente Nacional conservó el nombramiento paritario en la Corte Suprema de Justicia y con ello la cuota de repartición burocrática entre los partidos en un sector de la rama judicial, pero con la diferencia de que sería ahora la propia Corte quien elegiría a sus miembros y de que la autoconformación de la rama se mantendría sin ningún criterio político formalmente establecido, aunque no se descarta que terminara operando de facto, de hecho. Mediante el decreto 251 de 1957 se extendió este régimen de cooptación para el caso del Consejo de Estado. La autonomía ganada por la rama judicial por esta nueva estructura orgánica resultó, sin embargo, paradójica, pues debido a su precariedad administrativa y a la subordinación presupuestaria al Ejecutivo, no tenía capacidad real de autogobierno. Además, el sistema de cooptación fue objeto de críticas porque generaba una tendencia al corporativismo y al clientelismo judicial. Cabe anotar que el hecho de que el nombramiento de los magistrales de tribunal dependiera de la Corte Suprema y el de los jueces dependiera de los primeros, es decir, del tribunal, configuró un sistema de control estricto que impidió la renovación de criterios interpretativos en la práctica judicial, pues sujetaba la permanencia y designación de los funcionarios judiciales, la sujetaba a sus superiores jerárquicos, y era de esperarse que bajo este esquema no llegaran a la judicatura personas que se distanciaban críticamente de la jurisprudencia de las altas cortes. A estos factores de dependencia y debilidad institucional de la rama judicial se sumaban tres elementos adicionales que hicieron patente su crisis desde finales de los 70, pero particularmente en la segunda mitad de los 80. Primer factor: una suerte de pluralismo jurídico perverso que se caracterizó por el desarrollo de justicias paralelas. Es decir, en las zonas afectadas por el conflicto armado se imponía la justicia guerrillera o antisubversiva, y en las zonas urbanas el régimen de excepcionalidad ya descrito desplazaba la justicia penal ordinaria, imponiendo de forma recurrente sanciones más gravosas y desconociendo los derechos políticos y judiciales. Un segundo factor era que el impacto del conflicto sobre los funcionarios judiciales, por el hecho de que los afectó directamente en cuanto víctimas y porque condicionaba sus decisiones judiciales por la vía del miedo o del amedrentamiento. El tercer factor de la dependencia y debilidad institucional de la rama judicial, que se sumaba a ello, era la percepción general de impunidad y los problemas de congestión y morosidad de la administración de justicia. Por estas razones, desde el periodo que nos ocupa, el problema de la justicia se convierte en uno de los principales motivos de discusión pública y se plantean varios intentos de reforma judicial que no prosperan sino hasta el periodo que se analizará posteriormente y que coincide con los preámbulos de la Constitución de 1991. Cabe anotar que con la llegada de Belisario Betancur al poder en 1982,
ocurrió un giro estructural en la manera como el Estado empezó a afrontar el conflicto armado. Un cierto agotamiento de las vías autoritarias para combatir la subversión y la importancia creciente que adquiría el tema de la paz, inicialmente como bandera del liberalismo y luego como bandera del M-19, llevaron al presidente Betancourt a adoptar una estrategia de apertura democrática que oscilaba en ocasiones hacia el enfoque militarista tradicional, de modo que comenzó el periodo de lo que en concepto de Pardo podría denominarse como la guerra dentro de los diálogos de paz, de Pardo, de Rafael Pardo Rueda, en el libro titulado La historia de las guerras. El tratamiento del conflicto que hace Belisario Betancourt, de reemplazar los desarrollos más punitivistas de la doctrina de seguridad, reemplazarla por un proceso de comillas, tenderle la mano a los alzados en armas, fin de las comillas, genera un punto de no retorno de tal modo que cuando hay que volver a afrontar el conflicto ofensivamente, con el cambio del marco jurídico anterior, ya no están dadas las condiciones para hacerlo bajo los métodos propios de la excepcionalidad del pasado. Surgen aquí las bases de la estrategia contrainsurgente de carácter paraestatal y de la guerra sucia que se recrudecería en el transcurso de la década. De esta forma, comillas, las desapariciones aumentan, al igual que las amenazas y asesinatos por razones políticas, mientras que la cantidad de detenciones oficiales es menor, fin de las comillas, citando un texto de Rodrigo Pritni y Alfredo Vargas titulado La sangre y la palabra, violencia, legalidad y guerra sucia. Hay pues un desplazamiento de los instrumentos y métodos con los cuales se efectúa la confrontación. Por último, es preciso anotar que pese a la debilidad estructural de la justicia para afrontar las vulneraciones masivas a derechos humanos y la subordinación de la justicia penal a la política de orden público y a la jurisdicción castrense, durante esta época se dieron los primeros brotes de expresión activa de la independencia judicial, que algunos han caracterizado como activismo judicial y que en principio generaron muchas resistencias del Poder Ejecutivo. También empiezan a formularse denuncias por parte de funcionarios del Ministerio Público, pese a las amenazas que se cernían sobre ellos, denuncias sobre la participación de los militares en la guerra sucia. Como ejemplo de esta mayor independencia judicial, baste mencionar las sentencias de la Corte con las que se declararon inexequibles varias reformas constitucionales o aquellas en las que el máximo tribunal jurisdiccional modificó su jurisprudencia y declaró contrario a la Constitución el juzgamiento militar de civiles. También vale la pena destacar el primer informe de la Procuraduría, que oficialmente reconocía la existencia del paramilitarismo y su relación profunda con algunos sectores de la fuerza pública y con los narcotraficantes. Todos estos serían antecedentes fundamentales para el periodo posterior en que la justicia intentaría, mediante una serie de reformas, dejar atrás la lógica amigo-enemigo, la lógica amigo-enemigo, y dejar atrás la conversión del carácter general y abstracto de las normas penales en estrategias selectivas de combate a la subversión y represión de movimientos sociales. Fin del punto 3.1. A continuación se leerá el punto 3.1.1.